¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Charlie y estos son 7 conceptos de IA que tienes que conocer. Perfecto, y hago este cambio de repentino de locación y de ropa para explicarles uno de los primeros conceptos, aunque ya va, espérate. Si te está gustando el video, por supuesto no olvides suscribirte, todo lo que tienes que hacer para que este canal siga creciendo y poder traerles información de calidad a ustedes. Así que bueno, hazlo, hazlo. ¿Lo haces a las buenas o te hackeo el sistema? Tú me dices, hermano. Bueno, ya. Ok, entonces el primer concepto que vamos a entender es el concepto de los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una entidad matemática que tiene magnitud y dirección. Magnitud quiere decir la cantidad de información que almacena ese vector, por decirlo de alguna manera, si es más grande o más pequeño que otro. Y dirección quiere decir hacia qué ángulo tiene con un eje de referencia. Por ejemplo, si nos imaginamos un plano bidimensional, podríamos representar un vector que va desde el 0 hasta el 5, por ejemplo. Y bueno, realmente se representa por puntos en el plano. Podrías representar un vector que empieza en un punto del plano 0, 0, por ejemplo, y va hasta el 1, 5. Ese vector va a tener un ángulo con respecto al eje X y ese ángulo se puede tomar como la dirección, por ejemplo. O en un vector en una sola dimensión que esté en el eje X, por ejemplo, puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y así sucesivamente. Básicamente la dirección es ese ángulo que existe con un eje de referencia, que es muy importante también ese ángulo porque después lo vamos a ver, porque podemos comparar el ángulo que existe entre dos vectores, y esto es muy importante en la inteligencia artificial porque cuando hacemos embeddings, por ejemplo, lo que estamos es representando datos en forma de vectores. Nosotros representamos datos más complejos en vectores que son de unas dimensiones específicas, por ejemplo 1536 o 2000 y pico, 3000 y pico de dimensiones. Por ejemplo, cuando lo hacemos con palabras, lo que está haciendo la IA es representar en un espacio de muchas dimensiones esos vectores que representan palabras. Entonces la palabra rey, por ejemplo, va a estar más cerca en ese espacio multidimensional que la palabra reina, o va a estar más cerca que la palabra king, porque realmente esos significados se sacan con otro modelo que se va a encargar de extraer los significados y de reducir la dimensionalidad de esos datos que nosotros le estamos metiendo a la IA. Es por eso que conocer el término de vector es muy importante y te lo vas a encontrar por allí cuando estés estudiando un poco sobre Machine Learning, inteligencia artificial. El término de vector es muy importante para poder entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan los embeddings y para hacer un rack, por ejemplo, que funcione muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a uno de los conceptos más importantes en el mundo de la IA y es el concepto de modelo. Y no son esos modelos que te las pasas viendo en Instagram. No. No. Un modelo es una representación matemática de un concepto. Por ejemplo, un modelo matemático para predecir el precio de una vivienda. Un modelo de lenguaje que usa procesamiento de lenguaje natural para poder analizar lo que la persona está diciendo y producir una respuesta en base a esto. O puede ser un modelo de generación de imágenes, por ejemplo. Hay distintos tipos de modelos dependiendo de la arquitectura y del uso que tiene este modelo, de cómo fue entrenado. Hay modelos de aprendizaje por refuerzo, hay modelos que aprenden con datos etiquetados, hay modelos que aprenden de formas distintas. Entonces, bueno, hay muchos tipos de modelos, pero lo importante del modelo es que es como el cerebro, es como el ente que se encarga de darte una respuesta, sea esa respuesta una imagen, sea esa respuesta un precio a una vivienda, sea esa respuesta una salida de texto, sea esa respuesta un audio, sea esa respuesta un video, sea lo que sea, va a estar hecho por un modelo de inteligencia artificial. Entonces básicamente un modelo es una representación matemática de un sistema que puede realizar predicciones en base a sus datos de entrenamiento. Básicamente eso es un modelo. Lo importante que tienen que saber es que un modelo es el cerebro de la IA. Es lo que se va a encargar de darte una respuesta a tu input, lo que te va a generar un output de salida. Esa salida va a estar determinada por la configuración del modelo, por los datos de entrenamiento, por el tamaño que tiene, por muchos factores que van a determinar qué tan buena o mala es esa salida para el caso de uso en específico. Pero un modelo es eso, un modelo es una representación matemática de un sistema que puede producir una salida y es entrenado en base a muchos datos de entrenamiento. Y vamos con el que es probablemente uno de los conceptos más importantes que vamos a aprender, una red neuronal.
Una red neuronal es un tipo de modelo de inteligencia artificial que tiene una arquitectura en específico. La arquitectura de una red neuronal es una arquitectura por capas formadas por nodos o neuronas artificiales. Cada una de estas neuronas tiene asociado un peso y un sesgo. Además de que tienen esta red neuronal una función de activación, que hay distintos tipos de funciones de activación, y básicamente van a determinar cómo se propagan estos datos entre neuronas. El peso y el sesgo también va a determinar la salida de cada neurona y si se va hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo funciona la parte oculta de las redes neuronales? Porque tienen tres capas principales: la capa de entrada, la capa de salida y la capa oculta. En la capa oculta es donde está la mayor cantidad de neuronas, y estas neuronas se conectan de una forma en particular que nosotros no sabemos. Eso es lo interesante de las redes neuronales, que realmente nosotros no sabemos cómo se están configurando estas neuronas por su cuenta, porque nosotros simplemente la entrenamos con entrada, salida, cambiamos la función de activación. Una característica interesante de las redes neuronales es la propagación hacia adelante. La propagación hacia adelante quiere decir que los datos, cuando tú añades una entrada, se mueven de capa a capa hasta llegar a la capa de salida. Recorren todas estas capas ocultas, van de un lado al otro, pasando entre neuronas, dependiendo de sus pesos y sesgos. Y al final, pues tenemos un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Ese resultado puede ser bueno o malo. Entonces podemos hacer otra propagación que es inversa. Se llama backpropagation, propagación hacia atrás. La propagación hacia atrás funciona al contrario que la propagación hacia adelante. La propagación hacia atrás nos permite entrenar, o mejor dicho, ajustar los pesos y sesgos de este modelo, teniendo en cuenta si la salida fue buena o mala. Entonces, bueno, muy interesante. Con esta propagación hacia atrás podemos calcular cuánto error hubo en la salida para poder ajustar los pesos y sesgos de las capas ocultas de nuestra red neuronal. ¡Guau! Perfecto, y me teletransporto aquí a mi casa y ahora vamos a hablar sobre el procesamiento del lenguaje natural. Si has usado herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude u otros chatbots, seguramente ya te has encontrado con el hecho de que tú le pasas un texto y ellas son capaces de entender. ¿Cómo hace una computadora para entender el lenguaje humano? Bueno, es gracias al procesamiento del lenguaje natural. Como su nombre lo indica, el Natural Language Processing en inglés básicamente usa un modelo de inteligencia artificial para poder interpretar un texto. Estos modelos son entrenados bajo una enorme cantidad de datos, en particular modelos de lenguaje grande como los que usan ChatGPT, Gemini o Claude son entrenados con muchos datos. Hay otro tipo de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, poder analizar un texto y extraer los sentimientos que tiene ese texto, si es un sentimiento positivo, negativo, neutral. Modelos grandes como ChatGPT también son capaces de hacerlo. Pueden traducir, pueden generar nuevo texto, entonces realmente tienen muchísimas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Puedes crear asistentes, puedes resumir, puedes detectar spam, puedes hacer todo lo que tú quieras. Básicamente yo lo uso todos los días y voy a seguir usándolo seguramente durante los próximos años, y tú seguramente también lo vas a usar, así que te interesa saber cómo funciona este procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural se basa en transformar las palabras en componentes más pequeños. Estos componentes, o tokens, que es como se le conoce, son hechos con un modelo que se llama tokenizer. Es la primera capa de ese modelo de lenguaje natural. Cuando este tokenizer tiene un input, una palabra en particular, él la corta en trozos más pequeños. Estos trozos son pasados al modelo de lenguaje. Este modelo de lenguaje produce una respuesta también en estos tokens, y luego este otro tokenizador pues lo transforma de vuelta al lenguaje original. Y bueno, realmente es todo un campo de la inteligencia artificial muy complejo, pero básicamente se basa en eso. El procesamiento del lenguaje natural quiere decir que es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de entrenar modelos que van a analizar el lenguaje humano. Van a recibir un input de texto y van a producir un output de texto, generalmente, que va a ser lo más similar a un lenguaje humano coherente. Mientras mejor entrenado esté el modelo y más grande sea, generalmente las respuestas van a ser mejores. Sin embargo, no necesariamente es así. Hay modelos pequeños que también te pueden dar un gran rendimiento y que puedes correr en local, y si quieres aprender cómo correr modelos de IA en local, te dejo un video por aquí para que lo veas. Los usos del procesamiento del lenguaje natural son prácticamente infinitos, hasta donde tu imaginación te llegue, ya que podemos usar este lenguaje natural para hacer más cosas después del procesamiento. Por ejemplo, podemos hacer modelos de agentes. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer con la IA usando el lenguaje natural, y es por eso que es uno de los conceptos más importantes de la inteligencia artificial de hoy en día.
Perfecto, entonces siguiendo este esquema también de del lenguaje y del procesamiento del lenguaje natural, los Large Language Models, pues viene otro concepto muy importante y es el concepto de prompt. La palabra prompt ya la habrás escuchado en algún lugar, quizás también la palabra prompt engineer, que es aquella persona que se encarga de diseñar e iterar sobre prompts para poder que la inteligencia artificial o un modelo de lenguaje haga algo en particular. Un prompt es básicamente la entrada de texto que tú le das a un modelo de inteligencia artificial, en este caso modelos de lenguaje, para que produzca una salida. El prompt debe tener todo lo que tú quieres que la IA haga y la información necesaria para que ésta pueda ejecutar una tarea con éxito. Un prompt es básicamente un input, es una entrada de texto. Eso es todo lo que es un prompt. Es un concepto bastante sencillo, pero muy importante. Entonces, bueno, básicamente un prompt es eso, es simplemente una entrada de texto que la IA va a usar para producir una respuesta. El prompt tendría que tener todo el contexto necesario para que nuestra IA funcione y nos dé una respuesta adecuada. Entonces vamos con otro concepto, en este caso también relacionado a los modelos de lenguaje, aunque podría extenderse quizás para otro tipo de modelos, y es el concepto de alucinación. La IA es capaz de generar información incorrecta, mejor dicho, tú siempre tienes que validar la información que te da la inteligencia artificial. Por más grande que sea el modelo, por más que confíes en él, no confíes ciegamente. Siempre tienes que validar la información que te da la inteligencia artificial para que te asegures que tú estás recibiendo una respuesta adecuada para lo que tú estás preguntando, para la tarea que estás obteniendo en ese momento. Un ejemplo de alucinación es cuando tú le preguntas a una IA un hecho histórico, por ejemplo, un hecho histórico que no esté muy registrado, que sea muy específico de algún país, de algún pueblito, del pueblito donde tú naciste. Se lo preguntas, la IA no está entrenada sobre eso, pues podría producirte un texto que no tiene ningún tipo de sentido, inventarte, vienes, lo colocas en un informe y adiós, hermano. Expulsado por loco, por usar inteligencia artificial. No creo. Pero bueno. Una alucinación es básicamente una respuesta de la IA que no tiene ni pies ni cabeza. Tiene sentido, puede estar escrita con sentido, pero no necesariamente es una información real. Esto pasa cuando se le pregunta algo que no está en su base de datos de entrenamiento y puede pasar sobre todo con modelos que son más pequeños. Los modelos grandes tienden a tener menos alucinaciones, sin embargo, no necesariamente van a estar exentos de alucinaciones. Ok, vamos a otro concepto sumamente importante en el mundo de la inteligencia artificial y es el concepto de fine tuning. El fine tuning o ajuste fino es una técnica empleada para customizar modelos de inteligencia artificial. Cuando nosotros entrenamos un modelo de lenguaje, por ejemplo, este modelo ya viene con unas características de serie, ¿no? Las características que se obtuvieron durante su entrenamiento, sus capacidades básicas. Pero nosotros podríamos acostumbrarlo a una tarea en específica. Nosotros podríamos darle una base de datos nueva para que él reaprenda en base a esa nueva base de datos o que produzca siempre respuestas de un tipo en particular, con un sentimiento, con una forma de expresarse. Hay muchos usos que se le pueden dar el fine tuning y es muy interesante. Hoy en día te pueden pagar muy bien si es que sabes hacer fine tuning. Y bueno, el punto, el fine tuning es básicamente ajustar un modelo de inteligencia artificial para un caso de uso en particular que te interese a ti, le interese a tu empresa, le interese a fulano, mengano, a quien sea. El punto, para poder hacer un fine tuning generalmente vamos a tener que tener un buen dataset que nos permita entrenar esta inteligencia artificial. Generalmente es base a inputs y outputs, entradas y salidas, prompts y completions. Básicamente es eso. Son completions, es el prompt y la respuesta, pero bueno. Generalmente así se entrena y tú lo pasas por un programa, en este caso OpenAI, por ejemplo, con ChatGPT te permite entrenar una escala pequeña, GPT-4o o GPT-4o mini, a menos que pagues. Si pagas, pues ya lo puedes hacer a una escala más grande. Y bueno, el punto, el fine tuning te va a permitir hacer que un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, no alucine cuando una persona viene y le pregunta sobre tu empresa o le pregunta sobre ti y que tú puedas agregarle información sobre eso o que responda de una forma en particular. Hay muchos usos que se le pueden dar, pero el concepto es ese. Modificar el comportamiento, modificar la forma en la que o agregarle más conocimientos a un modelo de inteligencia artificial. Un fine tuning es ajustar un modelo previamente entrenado para un caso de uso nuevo, básicamente. Entonces vamos a otro concepto muy importante y son los embeddings.
concepto te lo vas a encontrar por muchos lugares. De hecho, ahora que lo pienso, les voy a dar un concepto extra a los que se quedaron hasta el final, si es que alguien se queda, pero bueno. Entonces, ¿qué son los embeddings? Los embeddings son representaciones vectoriales. Así como antes mencionamos los vectores, pues los embeddings son vectores, básicamente. Pero son vectores que representan algo en particular. En este caso, pueden representar palabras, imágenes u otros tipos de datos en un espacio vectorial en particular. Es que casi exactamente lo mismo que un vector, pero aplicado específicamente al área de la inteligencia artificial. Por eso es tan importante entender el concepto de vectores, porque los embeddings te permiten también después hacer cosas con Retrieval Augmented Generation, por ejemplo, que es un término que les voy a dar como extra de una vez. El Retrieval Augmented Generation se basa en poder comparar la similitud que tiene un vector con otro a través del ángulo que se forma entre ellos, o bueno, distintas técnicas que podemos hacer, distintas magnitudes que podemos calcular en base a estos ángulos, a esta diferencia que existe entre un vector u otro. Pero básicamente el Retrieval Augmented Generation se basa en usar estos embeddings, estos vectores que nosotros previamente producimos, para poder compararlo con una base de datos vectorial que nosotros tenemos por allí, una base de datos de un montón de vectores que nosotros tenemos guardados en algún lugar, comparamos cuáles son los más similares y se lo pasamos a la IA. Eso es muy útil cuando nosotros estamos agregando la información a la IA que no está previamente en sus datos de entrenamiento, información empresarial, información de cómo te llamas tú, de lo que tú quieras, información de cómo tiene que de comportarse, memorias pasadas que debería recordar. Ese tipo de cosas se puede hacer con embeddings. No necesariamente vas a usar embeddings siempre, pero los embeddings son una buena práctica porque te permiten extraer sentimientos y hacer un cambio de dimensionalidad. Básicamente, abstraerte de tener solo texto a tener un número. Y ese número se puede hacer transformaciones, se puede hacer cálculos con ellos, y es por eso que los embeddings son tremendamente útiles. Y bueno, eso es básicamente todo. Voy a intentar dejar este video hasta aquí porque seguramente está muy largo ya, no tengo ni idea de cuánto va a durar, lo más probable es que dure más de 10 minutos. Pero bueno, si te ha gustado, déjamelo saber en la caja de comentarios, dale like, suscríbete, activa la campanita, insúltame, lo que tú quieras, pero bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos, y espero que les haya gustado el video, y si no les gustó, pues dígamelo también, dígamelo, ¿por qué no te gustó, hermano? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó el video? Bueno, ya. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.